Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que estás en sintonía con este espacio Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y para mí siempre es un placer estar con ustedes cada jueves a las 6 de la tarde, trayendo contenido de edificación para ti. La semana pasada no pude estar con ustedes, estuvo mi cuñado Darling con ustedes dirigiendo el programa, ya que no me sentía muy bien de salud, pero siempre quiero estar ahí llevando ese contenido. Y él estuvo con ustedes, con Hanoi, con el segmento de Reintenta, y hoy estamos aquí. Y yo me siento muy feliz de poder estar una vez más con ustedes. Y antes de empezar con nuestro programa del día de hoy, quiero comentarle, porque para mí fue algo que me causó mucho impacto y también me indignó saber la muerte de ese niño que hace como 3 o creo que 4 semanas murió a mano de una madrastra y cuando me enteré de ese caso, para mí fue como tan chocante, lamentablemente, saber que algo así pasó y sobre todo que, según escuché, el maltrato venía desde los 7 años dándose en este niño y los vecinos sabían del caso, familiares sabían del caso y no hacer nada y permitir que la situación llegue hasta que ese niño muriera a golpes a mano de su madrastra. Y me pregunto cómo podemos ser así como indiferente y no hacer algo al respecto. Escuché comentarios como de una vecina decir que no pudo dormir una noche de los golpes que le daba la madrastra y ella escuchar todo esto. De igual forma, también escuché comentarios como que una vecina llegó a llamar a la policía, pero que la policía no hizo nada al respecto. Pero me pregunto, desde los 7 años hasta los 12 años que este niño viene y muere, todos estos años de maltrato y nadie poder hacer nada. Ahora los vecinos dicen que quieren justicia y está bien que realmente se pida justicia por esta causa, pero ¿por qué permitir que esto pase? ¿Por qué los familiares, sabiendo que esto ocurría, escuché a familiares cercanos como tíos, abuela, decir que escucharon de esto, de que el niño era maltratado, pero que ellos no sabían hasta qué punto? O sea, ¿por qué no investigar a fondo? La mamá decir que le estaban juzgando en las redes, que nada más sabe ella cómo se siente, pero ¿cómo es que ella decía que su hijo no deseaba irse con ella, que ella le decía que se fuera, pero que él no quería? Pero ¿cómo un hijo tuyo que está recibiendo un maltrato no se quiere ir contigo? Eso es como, hay mucho que pensar, que analizar, que decir de que un hijo tuyo tan pequeño no quiera irse contigo a pesar de ser maltratado. Entonces, quise comentar esto para que nosotros no seamos indiferentes. Si a nuestro lado está pasando un caso y usted puede denunciarlo y usted puede hacer algo al respecto, no se quede indiferente, no permite que cosas como estas sucedan. Insista, insista, llamar a la policía, insista en alzar la voz, denunciar la situación y no permitir que este caso llegue a este extremo. Cuando yo supe eso, que yo la verdad me pasé toda la tarde triste y veía videos y yo decía, Dios mío, y me hizo sentir tan mal que yo queriendo buscar como una explicación, siempre uno como humano queriendo buscar explicación, dije, bueno, quizás así Dios lo permitió, quizás porque, perdónenme la expresión que yo voy a utilizar en este momento, digo, un niño sin familia, sin dolientes, quizás así Dios permitió que él ya partiera de este mundo, de este sufrimiento que tenía este niño y nadie lo socorría y nadie hacía nada por él. Señores, vamos a ser más, eh, eh, ¿cómo decirle? Vamos a ser como más activos en nosotros poder, si vemos algún mal al lado de nosotros, si podemos hacer algo, no quedarnos indiferentes. Por favor,
es mi exhortación en el día de hoy. Si tenemos algún familiar, algún amigo, vecino que usted esté viendo que está siendo maltratado, que no se puede defender, que no puede hacer nada respecto a aún mujeres que a veces que no pueden defenderse porque psicológicamente no tienen la capacidad de defenderse. Vamos nosotros que sí podemos hacer algo por estas personas para que no acaben como acabó este niño. Y cuando supe esto, igual mi hermano que me hablaba, me mandó una noticia de una comentarista que también hablaba lo mismo que yo pensaba y decía, ¿cómo es posible que desde los 7 años hasta estos 12 años este niño estuvo siendo maltratado de forma brutal y acabó muerto de esta manera? De verdad que muy triste que estas cosas pasen y que no se eviten por una llamada o por ser diligente como familiares o como vecinos o como amigos. Así que por favor, no seamos indiferentes al dolor de una persona que esté cercana a nosotros. Hagamos algo al respecto. Bien, y cerrando este tema, entonces vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en el día de hoy, que es el segmento Hablemos de Negocios, que está a cargo del ingeniero Viriato Sánchez y su amada esposa Amanda Chevalier. Ellos tienen el tema, ¿es mi empresa generadora de valor? Este es el tema del día de hoy del segmento Hablemos de Negocios. Adelante y bienvenido una vez más. Antes que nada, pues dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar a ustedes a través de estos medios. Nos unimos de verdad íntegramente a los comentarios que la hermana Kenzie, pues lógicamente ha manifestado a través de estos medios. Creemos que lo que ha pasado es una manifestación de la maldad que reina en este mundo y que sencillamente es parte de esa maldad y sus manifestaciones. A veces pedimos a Dios que intervenga en todas y lógicamente la maldad tiene su espacio en este mundo y nos toca a nosotros también, como dice la hermana Kenzie, pues actuar en misericordia y cuando veamos el abuso, que tengamos un corazón dispuesto a sentir el dolor de los demás y actuar en consecuencia para que las injusticias de este mundo no se lleven vidas como se están llevando y podamos nosotros hacer algo bueno, porque no podemos quedarnos de manera, y lo voy a decir con una palabra muy difícil, pero hay que decirlo, indolentes ante el dolor de los demás. Debemos movernos como Dios nos da por gracia y su misericordia nos alcanza, es para que nosotros hagamos eso mismo con aquellos que están cerca de nosotros. Yo creo que esto es más importante que cualquier tema que podamos abordar. Así es. Estamos hablando de cosas extremadamente trascendentes. Estamos hablando de vida, de personas, de un niño que pierde una vida bajo un esquema prácticamente de una tortura y eso no puede ser. O sea, no nos podemos quedar con... y de hecho la ley obliga a las personas que si estamos viendo un abuso y tenemos algún tipo de indicio, debemos notificarlo. Hay una línea, inclusive una línea fija para hacer esas denuncias en la fiscalía. Entonces, no nos quedemos callados, porque cuando nos quedamos callados y miramos hacia el otro lado, somos copartícipes de Así un es. proceso, porque también se peca por omisión. Si hay algo bueno que podemos hacer y no lo hacemos estando consciente que lo podemos hacer, estamos también pecando por omisión. Así es, así es. Y la verdad que cuando supe esto, Amado, yo dije, yo responsabilizo al barrio, a los familiares, papá, mamá, de este niño, de lo sucedido, porque no puede ser que tu hijo, tú te lo lleves supuestamente toda la semana y tu hijo no tenga esa confianza o tú no puedas ser una mamá que pueda saber si a tu hijo lo están maltratando. Es cuando tú Habría que supuestamente ver te lo llevas todas las semanas. Sí. dónde estaba el papá de ese niño, porque si vivía con una madrastra es porque era la esposa del papá. Hay Sí, que ver si lo... supuestamente el papá trabajaba en Bávaro y trabajaba aquí, venía quincenal. Este niño estaba totalmente al cuidado de esta madrastra.
Pero había familiares cercanos, estaba la mamá que supuestamente semanal se lo llevaba a su casa y yo digo, no entiendo realmente. Quizás, Kenzie, también muchas veces a esos niños los aterrorizan, Claro, claro diciéndole, te que estoy sí, abusando, pero si te atreves a decirle a alguien algo, te mato. Entonces así tienen un es, terror. Lo que sí los padres deben aprender es, y en eso hay que hacer un gran esfuerzo, profesionales como la conducta como ustedes, así es. en tratar de que las madres aprendan y los padres aprendan a interpretar las señales que se dan en estos niños, que aunque no lo confiesan con la voz, pues lógicamente hay señales, ¿verdad, Kenzie? Que pueden ser Claro que sí, manifiestas y que claro que pueden sí. decirte, mira, aquí hay algo, que no te lo están diciendo, pero hay algo. Y en eso los padres debemos hacer conciencia y hacer un movimiento, exhorto a hacer un movimiento de concienciación en los padres, porque muchos padres son ignorantes en estos temas, Kenzie, y deben profundizar, deben buscar, debe generarse. Yo creo que este es un buen momento y es una situación que lamentablemente en una tristeza tan profunda como la pérdida de un niño que no debería haber perdido su vida, pero ojalá podamos a través de esta experiencia traumática tomar acciones para edificar a los padres que no están presentes de manera directa en la vida de sus hijos para interpretar los abusos y Claro poder que sí. intervenir, y que sean intervenidos y que tomar acción y evitar estas trágicas, estos eventos trágicos que se dan en la vida. Como dice Kenzie, son culpables muchos, pero cualquiera diría que la mamá, ¿por qué fue ignorante? A veces es por irresponsabilidad, por comodidad, por decir, bueno, si me lo llevo para mi casa o hago mucho esfuerzo de llevármelo para mi casa, entonces voy a tener que criarlo yo, voy a tener que esforzarme yo. Pero viviendo en otra casa es más cómodo para mí y cae en irresponsabilidad, ¿verdad? Es lamentable eso, pero es así, amada, lamentablemente es así. Y entonces ya cuando llega el caso, la persona quiere decir, me están juzgando, pero es un caso que indigna, porque la verdad es que como mamá tú no puedas estar a cargo de tu hijo viviendo cerca, entre otras cosas. Pero yo quiero también sacar a relucir el tipo de niño que era. No era un niño malcriado, no era un niño desobediente. Si ustedes pueden entrar al internet y escuchar un audio de este niño con 12 años, hablando con una madurez, exhortando a sus amiguitos a no estar haciendo cosas negativas, sino a prepararse, estudiar para ser alguien en el mañana, con responsabilidad, que uno se queda, wow, no fue un niño de estos niños que pudieran tener comportamientos producto de las mismas situaciones de rebeldía o de desobediencia o de rebelión, no, sino un niño que se escuchaba totalmente sumiso, con un comportamiento que wow. Ese Bueno, es habría que, el típico niño abusado también. Así sí, es, así es. a ver, no vamos a juzgar a nadie, ¿verdad? El Señor sabrá. Lo mismo Muy bien. pasa a veces hasta con los ancianos también que son maltratados. Ujú. Vamos a Bueno, abordar el vamos a tema. abordar el tema. Hoy vamos a tratar de lo que es la creación de valor en las empresas. Y para poder hablar de este tema, ¿verdad, Amanda? Tenemos que hablar primero de un poco de la historia, cómo tradicionalmente las empresas y los empresarios han evaluado el que una empresa sea exitosa. Tradicionalmente, ¿cómo lo han hecho? Bueno, han evaluado si vende productos y servicios, establece los costos que tienen esos productos y servicios, y si esos costos son menores que el precio de venta, pues lógicamente la empresa está ganando dinero. Y es una forma muy contable, ¿verdad? Sí, y es contable, es práctica, pero muchas veces errónea. Exactamente. Porque a veces pensamos que si compramos, por ejemplo, a 100 pesos y vendemos a 200, decimos, wow, me estoy ganando el 100%. Pero no necesariamente eso es un resultado correcto, ni es un valor del capital de trabajo, del patrimonio. Exacto. Y para poder entender esto, vamos a ver cómo se comporta una empresa. Casi todos sabemos que las empresas, todo el que tiene una empresa, le hablan de los estados financieros. Los estados financieros son principalmente tres estados, ¿verdad que sí? Sí, El estado de situación, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo.
Exacto. Bien, pero nos vamos a concentrar hoy en un solo estado, que es el estado de situación. En situación. En cómo está Es el que conformado ese estado de fin. es el que presenta los activos de la empresa, los bienes que tiene, los pasivos, que son las deudas, los compromisos que se generan, y el patrimonio, que no es más que la diferencia de ambos. Es decir, si usted tiene activos 100 pesos, siguiendo con el mismo numerito, pero debe 40, su patrimonio viene quedando en 60. Sí. Y ahí, Porque usted no dispone de los 100 pesos en activos, aunque estén ahí, debe 40. a mí me gusta presentarlo de esta manera, Amanda, adicionalmente. Si tú tienes, como tú dices, vamos a ponerle números más grandecitos. Okay. Si tú tienes 100,000 pesos en activo, y un activo es todo aquello que tiene valor para la empresa, ¿verdad Exacto. que sí? Puede ser el Vamos a dinero hablar. que tengan en el banco. El dinero en el banco, ¿qué más? Puede ser inmuebles, puede ser Inmuebles, mobiliario, inventarios de vehículos, mercancías. todo aquello que tiene. Y esos son activos, hay activos intangibles, esos son los tangibles. Hay activos intangibles como por ejemplo, en un restaurante, las recetas es un activo intangible de los Exacto. platos. A veces hasta el nombre, un apellido, señores, del dueño, ya eso es un activo intangible. Exacto. La gente pregunta, ¿de quién es ese restaurante? Fulano. Ah, pues debe ser bueno. Bien, entonces, para obtener los activos, que son bienes, se necesita, la empresa es un ente vacío, ¿verdad? Para ella poder tener activos, hay que comprar esos activos. Y para comprar esos activos pueden venir a través de dos elementos. Yo puedo financiar esos activos, es decir, adquirirlo a través de dos mecanismos. Uno, el patrimonio, que es el dinero que los accionistas o los dueños de la empresa ponen. Dijeron, bueno, mira, esta empresa tiene 100,000 pesos de activos, pero yo voy a aportar y nosotros no vamos a poner del bolsillo, vamos a poner 60,000 pesos entre todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Y los otros 40,000 que faltan, si no le están poniendo los activos para adquirir esos activos, no lo están poniendo los accionistas, ¿quiénes lo van a poner? Los que financiamiento, un banco o aquellos que financian el resto para la compra de esa empresa. Entonces, lo que decía Amanda, los activos es igual a ¿qué? A la suma de los pasivos y patrimonio. Por eso ustedes ven que en el balance, ¿verdad? General de un estado financiero dice, activo es igual a la suma de pasivos más patrimonio. Exacto. Y eso es importante entenderlo, porque lo que vamos a hablar del EVA tiene que ver con esto. Yo les exhorto a los empresarios que tengan ese conocimiento básico, simplemente básico, de lo que son los estados financieros, que lo sepan interpretar de la manera más elemental que puedan, pero que ya ahora con la tecnología usted lo aprende hasta por internet. Antes había que tomar cursos y todo eso. Porque un empresario debe conocer cómo está manejada su empresa, no que simplemente un contador o un empleado le dijo, mire, esto vale 100,000 pesos, pero lo vendimos a 200 y usted creer que ya ganó. Y hasta le dicen, tenemos un beneficio de un 100%. Después al final del año usted ve que lo que tiene es una deuda en impuestos y nada en el banco. Y usted dice, ¿qué pasó? Me dijeron que me estaba ganando tanto. Y tiene mucho que ver, Amanda, con que tradicionalmente las empresas se han manejado con lo que se llama los estados contables, que van muy orientados al proceso fiscal. Exacto. Se hace una contabilidad, se llama contabilidad fiscal, se llevan los registros contables, no con la finalidad de tomar decisiones, sino se llevan los registros contables con la finalidad de pagar los impuestos. De cumplir un requisito legal. Legal y regulatorio. Regulatorio. ¿Okay? Que no está mal. Pero para la toma de decisiones de un empresario, tiene que trabajar con otros estados que se llaman los estados financieros, la contabilidad financiera o económica, que es diferente. Y ahí es donde viene a ser... aclarar algo. Sí. Es diferente en cuanto a presentación, pero en cuanto a número, deben de ser iguales. Hay que tener cuidado con eso porque a veces preparan estados contables manejados con ciertas áreas que no la pueden presentar, vamos a decir, en la renta porque no tenían comprobantes fiscales, porque no tenían X cosas. Entonces es importante que los empresarios se manejen y se cuiden de cumplir con todos los requisitos para que sus estados también, que son de análisis, vayan de acuerdo al financiero. Sí,
Pero en los estados De los fiscales. financieros, tú tienes una serie de indicadores que no lo vas a ver en los estados fiscales, en los estados contables. Y entonces es como aparece un EVA, porque tú nunca Presentaciones. vas a ver, exacto, nunca vas a ver, y no solamente, el cálculo de esa presentación, ¿no? Esos indicadores surgen de ese cálculo. Entonces tú vas a tener una serie como el nivel de apalancamiento, una serie de indicadores adicionales financieros que normalmente el empresario que usa estados contables ni los usa. Y entonces lleva, Ni los conoce, ni ni los los conoce, maneja. exactamente. Y entonces lleva una empresa, como yo llamo, volando de noche. Es un vuelo nocturno sin ningún indicador, con un tablero por tablero de instrumento, pero un tablero de instrumento que le faltan muchos instrumentos para poder volar adecuadamente. Y para colmo nublado, ¿verdad? Y para cuerpo no se ve nada, con rayos y centellas. ¿Por qué digo para colmo nublado siguiendo tu ejemplo? Porque estamos viviendo en una situación de crisis, que es la nublación que hay. Claro, entonces debe ser más efectivo y eficiente. Debemos ser exacto. Entonces, qué bueno que dijiste eso, Amanda, porque este tema de movernos a los indicadores económicos y viene como consecuencia fundamental el hecho de que cada vez más las empresas están más competidas y al estar más competidas en un mercado más globalizado, solamente van a subsistir y van a ser sostenibles en el tiempo aquellas empresas que crean valor de manera consistente. Exacto, que se preocupan por aumentar ese valor económico. Y Sí. tú dijiste anteriormente, Amanda, que es importante traerlo de nuevo y tenerlo muy consciente, que crear valor no es necesariamente lo que calculamos como una rentabilidad de mis productos pura y simplemente. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de un indicador fundamental que se llama el EVA. EVA es un acrónimo, lógicamente, en inglés, sajón, pero lo que significa es que es un valor económico, el valor económico agregado de una empresa. Para que el valor económico agregado de una empresa es un indicador que nos permite determinar si los accionistas y la empresa están creando valor a los accionistas. A diferencia de las utilidades operativas, que normalmente son las que maneja el gerente, Exacto. que no es el dueño. No. En el ejemplo que no es el dueño, el gerente está viendo, bueno, mira, tenemos una alta rentabilidad o tenemos una rentabilidad, estamos vendiendo, estamos costeando nuestros productos, pero el dueño o los dueños, los accionistas, lo que tienen que ver es cuánto estoy ganando por cada peso invertido. Como dicen por ahí, ¿cuánto me llevo a mi casa? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros no entendemos y tenemos la gran necesidad que tiene hoy en día un empresario que quiere crecer y que quiere permanecer y crecer y sostenerse y competir adecuadamente, tiene la necesidad de saber si su empresa está generando valor. ¿Ok? Y para que una empresa genere valor, significa que el capital del accionista que ha invertido sea capaz de producir de manera consistente rendimientos superiores al costo de ese capital. Y un error que cometen muchos empresarios que no manejan este tema es que creen que el dinero que ponen en la empresa no tiene costo. Ah, no, mira, yo invertí 2 millones de pesos en esta empresa y para cogerlo prestado prefiero poner del mío que no tiene costo. Eso es un error. Dejar de ganar es un costo. Y todo dinero, todo recurso financiero tiene un valor en el tiempo y tiene un costo que se llama el costo de oportunidad. Quiere decir que si yo cojo esos 2 millones de pesos y no lo meto en la empresa, sino que lo meto en la banca o en el certificado de depósito, yo voy a tener una rentabilidad con menor riesgo, pero tengo una rentabilidad. Y eso, si yo lo meto en la empresa, tengo que llevar, lo mínimo que me puedo llevar es esa rentabilidad más el riesgo que estoy corriendo. Y eso debe ser lo suficiente para yo poder tener ese dinero invertido ahí. Claro, todos esos detalles hay que, usted dirá, bueno, sí, tengo 2 millones de pesos, los voy a poner a multiplicarse, pero
ha calculado si ponerlo en un banco seguro le está dejando lo mismo, muchas veces hasta más. Porque si no tiene usted costos, no tiene gastos, que son diferentes a los costos. Hay personas que nada más piensan, compré en 100 y vendí en 200. Pero ¿cuántos gastos usted generó con eso y acumuló gastos pendientes para el futuro? Así es. Porque, por ejemplo, si usted tiene X cantidad de empleados, usted le paga X cantidad de nómina, usted está generando compromisos con las prestaciones laborales de esos empleados en el futuro. Que se llaman pasivos, que son deudas. Pasivos, son deudas que usted está acumulando, que debe contemplarlas en el resultado y en el valor de su empresa, si lo cubre, si ese valor de la empresa cubre esos futuros costos o gastos que usted va a tener en su empresa. Esas deudas y tienes el para qué pagarlas. ¿Cuántas empresas nosotros no hemos trabajado, que las hemos consultado, que vienen con una situación, dice, pero yo tenía mi empresa grandísima, yo generaba. ¿Cuántas empresas no quebraron ahora en la pandemia, que dejaron de producir dinero y tuvieron que liquidar sus empleados y se dieron cuenta que no tenían ese dinero reservado ni se lo habían ganado en todos los años de su empresa para poder liquidar esos empleados? Quebraron con pérdidas, grandes pérdidas. Y no fue porque dejaron de ganar, sino que no contemplaron en sus beneficios y no fueron guardando esos valores para sus futuros costos. Lo que pasa es que son costos y entonces lo que tiene que estar, de hecho, son deudas, son pasivos que están ahí, que tienen que estar contemplados en el balance general de la empresa, y se va a ver claramente que los activos están comprometidos junto con los pasivos y con los aportes de los accionistas. Ahora bien, ¿qué se entiende por valor? Vamos a hablar el valor como un rendimiento. Si un dueño de una empresa dice, yo tengo $1.000.000 de pesos, y ese $1.000.000 de pesos que yo invertí en esta empresa este año, esta empresa hace una operación durante 365 días y al final del año él dice, ¿sabes qué? Después de pagar todos mis impuestos y todos los costos, tanto los costos directos como los costos indirectos, me dejó al final, la empresa dejó una utilidad neta de $120,000 pesos. Y yo invertí $1.000.000 de pesos, quiere decir que esa utilidad, el valor que me generó mi inversión fue un 12%. 120,000 sobre $1.000.000 de pesos es un 12%, y eso es lo que nosotros llamamos el valor que le acaba de generar esa empresa a ese dueño. Ahora bien, como sabemos que las empresas, el capital, que es la suma, y aquí no vamos a salir un poquito y vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque puede generar confusión. Porque muchas veces en República Dominicana le llamamos al patrimonio, le llamamos capital. Pero permítanme que le llamemos al patrimonio, que es lo que los dueños tienen, le llamemos patrimonio, y llamemos capital a la sumatoria de los dos. Es decir, a la deuda que tiene más lo que han aportado los dueños, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? Porque entonces entramos en un nuevo cálculo y ponderación que se llama el costo promedio del capital. Y se llama, pero más que promedio, costo ponderado, lo que se llama el WACC, que es en inglés el costo ponderado del capital. Entonces, si yo tengo en el mismo ejemplo y digo, mira, el costo de lo que yo invierto debería ser, porque si yo pongo mi dinero en el banco me va a dar un 8%. Bien. Pero si yo lo voy a poner en una empresa, yo mínimo voy a esperar que me dé un 14 o un 12. ¿Por qué? Porque yo estoy corriendo un riesgo, ¿verdad que se llama? ¿No? Sí, claro. Y el costo de ese riesgo para mí debe ser por lo menos un 6%. Si yo me voy a ganar un 6%. Tiempo, hasta tu tiempo tiene un valor, es decir. Bueno, si lo gestionas. Exacto. Sí. Pero lo interesante de esto es, y estamos haciendo un ejercicio, no quiere decir que sea válido el 6% y el 8%, estamos sencillamente para simplificarlo y hacerlo gráfico, ¿no? Si entonces yo estoy dispuesto a invertir mi dinero en esta empresa con un 14, un 12, un 14%. Entonces quiere decir, mira, para yo poder
meter mi dinero aquí, no tenerlo en el banco, sabiendo que hay un riesgo, yo quiero recibir un 14% de utilidad al final. Exacto. Que me entreguen a mí como dividendo. Vamos a hablar de dividendo más que utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta que tengo, por otro lado, tengo una deuda de otro $1.000.000 que junto con esos 2 millones de pesos me suman los activos que tengo. Y ese dinero prestado de 1 millón de pesos significa, bueno, me lo están prestando al 20%. Ah, ahora tengo el 20%. Pues entonces la utilidad que genere la empresa tiene que ser superior al costo promedio de esto, o el costo ponderado, no promedio, que es diferente, del costo de la deuda más el costo de los aportes de los empresarios, de los dueños. Entonces tiene que sumarse el aporte de los dueños al 14%, más el aporte de las deudas al 20%, y eso te va a generar en función, en este caso es un simple promedio porque son 1 millón y 1 millón. Pero si el aporte de los dueños es mucho menor y la deuda es mayor, pues uno va a tener más peso que el otro. Exacto. Entonces, eso te va a dar, qué sé yo, eso te va a dar un 18%. Entonces, ese es el costo promedio del capital de esa empresa. ¿Y qué significa eso? Que necesariamente para que esto tenga sentido, la empresa tiene que tener una utilidad neta superior a ¿cuánto, Amanda? A un 18. Un 18%, claro. Si tiene una utilidad de un 18, que es exactamente el costo promedio del capital, no está ni creando ni destruyendo valor. Si tiene una utilidad mayor del 18, está creando valor. Y si tiene una utilidad menor del 18, está perdiendo valor. Exacto. Y usted puede decir, pero mire, eso me parece muy bien, pero ¿cómo significa eso en el desempeño de la empresa? Puede ser que usted esté ganando, tenga una utilidad, una renta, una utilidad mayor cada año. O igual todos los años, pero cada año usted le está invirtiendo más capital. Y si usted le está inyectando más dinero para ganar la misma cantidad de dinero, usted está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque cada peso invertido me está retornando menos porcentaje. Entonces, el EVA es una medida para tratar de demostrarle y de edificar a los accionistas si la empresa donde yo tengo el dinero mío invertido realmente está creando valor o está destruyendo valor. Vemos en muchas empresas, sí. Digo que eso es una gran ventaja, lo que tú estás explicando, de los que tiene el EVA, de los que tiene saber el valor económico de nuestro dinero. Porque hay mucha gente, Amanda, muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, muchos empresarios, que como tienen la operación, que tú lo dijiste ahorita, de que ellos también gerencian la empresa y cobran un sueldo por esa gerencia de empresa, entienden que la empresa le está pagando el sueldo y que eso es parte de lo que ellos ganan y que las utilidades lo que hace es que las siguen reinvirtiendo en el negocio, pero siguen ganando, pero sigue generando la misma utilidad. ¿Y qué pasa? Están empobreciéndose. Porque los dividendos es para sacarlo del negocio, ¿verdad que sí? O tener una mayor utilidad en el negocio. Yo lo voy a dejar ahí, sí, solo sí, para financiar activos que generen valor y me aumente la rentabilidad, exacto, es decir, el valor agregado de la empresa. Si con meter, por ejemplo, aportar 2 millones de pesos, yo me estoy ganando un 15%, pero vuelvo. De esos 2 millones, de esos 2 millones. Y ese 15% al final del año yo lo reinvierto y veo que el próximo año lo que me gané fue un 12% o un 10%, no generé valor económico. No me exacto. Aunque pudiera estar generando el mismo 12, Amanda. Vamos a imaginar que genere el mismo 12. El mismo 15, vamos a decir. O el mismo 15. Pero tú le aumentaste a ese valor el mismo 15. Tú estás ganando en valor absoluto más, pero no estás ganando más dinero. Valor absoluto es más, exacto, pero menos dinero. No estás ganando igual. Estás ganando igual dinero, pero no estás creciendo. No estás creciendo. Entonces quiere decir que quedaste igual. Exacto. Y si todavía peor, Amanda, si tú te estás ganando el 15 y le inviertes más, le inviertes ese 15
y al final del año, del siguiente año, tú sacas un 14, aunque el valor absoluto pueda ser más, pero fue un 14, tú perdiste dinero. Tú perdiste. Tú destruiste, no perdiste dinero, destruiste valor, perdón, destruiste valor. Sería bueno que viéramos algunas estrategias que tú crees Bueno, de cómo... vamos a ver, ¿cuáles serían? ¿Qué tú recomendarías? Creo que la hermana Kenzie quiere decirnos algo. Sí. Bien, tenía una pregunta en ese orden. Por ejemplo, si una persona tiene una empresa o un negocio que lo formó con un préstamo, vamos a decir un préstamo de 2 millones, compró equipos y luego logra pagar el equipo, logra pagar esos 2 millones, le queda el equipo, pero se mantiene como un ciclo donde no hay como una ganancia para ver como los frutos, sino el fruto ha sido en los equipos que tienen. ¿Esto está generando valor o no? No, si tú lograste pagar los equipos y después no ves ese dinero que ya antes estabas adquiriendo para los equipos y no logras verlo ahora como líquido, significa que ha perdido valor tu empresa. Sí. Si tú estabas pagando esos 2 millones y lograste pagarlo en un año y después el segundo año no ves por lo menos el mismo valor que costó los equipos ahorrados, fue que perdiste valor en tu empresa. Si lo ves el mismo valor, ni siquiera creaste valor, te mantuviste en cero. Exacto. No creciste ni decreciste. Pero el propósito de una empresa es aumentar cada año. Claro. No siempre se logra, pero ese es el objetivo, es un objetivo de una empresa. Entonces, en eso, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí hay que hacer un diagnóstico, Kenzie, y ver, bueno, ¿por qué? Y eso es lo interesante. La pregunta es, ¿por qué no estamos generando valor? Así es. ¿Qué está pasando con nuestros costos y nuestros precios? Es probable que nuestros costos hayan aumentado. Es probable que no hayamos podido subir los precios porque el mercado es competitivo y entonces tú estás mezclando precios y costos. Y tú tienes que competir para poder vender. Entonces ahí es donde viene la estrategia, Kenzie. Y ahí es donde la empresa tiene que presentarse y decir, ok, mi propuesta de valor no es suficiente para yo crear valor en la empresa. Por lo tanto, yo debo buscar alternativas estratégicas para crear valor en la empresa. Y esa es la estrategia. Pero una de esas es, ya que tú pones el ejemplo de que compraron equipos, me imagino que son equipos para trabajar, para producir. Entonces, una de esas estrategias es esa, optimizar, mejorar la eficiencia del uso de esos equipos. Claro. Si con esos equipos ustedes trabajaban 8 horas y producían, por decir, si esos equipos fabricaban, qué sé yo, lapiceros, por decir algo, y fabricaban 400 lapiceros al día, tienen que optimizar, buscar la forma de que ya no produzca 400, que produzca 700, 800. Con esa misma inversión, optimizar tus activos. Eso. Y sobre todo, evaluar cuáles activos están directamente relacionados con la productividad. Los activos que no están directamente relacionados con la actividad, hay que salirse de ellos de la empresa. Hay que salir de ellos porque generan pérdida. Mira, yo compré, tú me dices, Kenzie, yo tengo 10 equipos y tengo 10 equipos funcionando perfectamente bien y están produciendo bien, pero yo tengo 10 equipos que compré y adquirí durante estos periodos. Ya lo tengo pago, pero de esos 10, 3 de ellos no los estoy usando en nada. Entonces tienes que vender esos activos y convertirlo en dinero y inyectarlo en aquellos que más producen. Eso es parte de poder entender la estrategia. Por lo tanto, lo que decía Amanda es mejorar la eficiencia del uso de los activos. Ok. Y por ejemplo, en el caso de esos equipos, quizás algunos no están funcionando de forma adecuada o se dañaron alguna pieza y están como ahí parados, todo eso genera pérdida. Mantenimiento. A ver, sí. Se comen los beneficios. Entonces, sí. no vale la pena seguir con esos equipos. Uno. Y número dos, a veces hay equipos más modernos que tienen mayor productividad, que lo está usando tu competencia y tú también te estás quedando con los viejos de baja productividad y no te va a ser competitivo. Entonces, tiene que salir de eso y pensar en la adquisición de los nuevos equipos. O sea, hay que hacer un análisis de la empresa. O sea, lo primero es saber que estamos perdiendo valor o estamos creando valor. Luego que sabemos
Si estamos creando valor, entonces bien, tenemos que ver cómo estamos creando valor para seguir tomando las mismas decisiones y mantener creando valor. Pero si no estamos creando valor, entonces tenemos que hacer un diagnóstico profundo de la empresa y determinar dónde se está yendo el valor de la empresa para entonces desarrollar estrategias que nos permitan volvernos a poner en el camino correcto de la creación de valor. Y con eso terminamos hoy, ¿verdad? Amén. Nuestra disertación de ¿es mi empresa está creando valor? Excelente, excelente. Escuchando cualquier otra opinión, cualquier otro consejo, pueden buscarnos en BCA Consultores. Sí, por favor, las redes, teléfonos, donde pueden contactarlo. Hay una oyente que le mandó aquí muchas bendiciones. Ella es Maribel Ramón, que está en sintonía y le mandó Amén. muchas bendiciones. Dios la bendiga, hermana querida, de la misma manera. Un abrazo grande. Amén. Gracias por todo, Kenzie. Bien, pues gracias a ustedes. Por favor, las redes en Instagram, sus teléfonos para contactarlo. Nosotros somos @BSA Consultores y en los teléfonos 809-378-6100. La página de nosotros es www.bsa de Víctor, Samuel y Adolfo, ¿verdad? bsaconsultores.com. Ahí estaremos a sus órdenes. Que el Dios le bendiga. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Como cada segundo jueves, este segmento usted no se lo puede perder porque esto es una masterclass que usted recibe todos estos jueves. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Amén. Continuamos con nuestro tiempo. Bendiciones, les despedimos. Continuamos con nuestro tiempo. Ahora vamos a hablar de las 5 heridas del alma o heridas de la infancia. Quiero recordarles mi teléfono si quiere tener algún comentario o comunicarse con nosotros al 809-713-1381, 809-713-1381. Vamos ahora a hablar de las 5 heridas del alma o las 5 heridas de la infancia emocional. Lo llaman de una forma o de otra, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Y las 5 heridas del alma se producen por algún hecho ocurrido durante la niñez. Y este hecho ocurrido puede ser real o puede ser una interpretación de parte del niño o la niña que vivió un evento, algún acontecimiento y este niño, como es un niño, no tiene la madurez de interpretar la situación de forma adecuada y puede distorsionar la información, pero es como este niño la vivió. Y cuando estos eventos ocurren, lo que sucede en nosotros ya de adulto, una programación. Estas heridas provocan en nosotros una programación que puede hacernos ver la vida de una forma determinada, hacernos como nos vemos nosotros mismos y como vemos a los demás. Esta programación afecta estas 3 áreas de nuestra vida: cómo nos vemos nosotros, cómo vemos a los demás y cómo vemos la vida. Y estas 5 heridas del alma son la primera que quiero mencionar en el día de hoy es el abandono. Y quiero que vayas escuchando y vaya viendo cuál herida puede haber en tu vida, qué programación puede haber en ti, porque esta herida y esta programación que ocurre en tu vida va a tener ciertos comportamientos en ti y debes ir identificándolo para que tú veas si esa herida está ahí. A veces podemos identificarla todas, a veces podemos identificar 2 o 3. Todo va a depender de cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, cómo fue tu desarrollo, tu familia. Pero lo importante de todo esto es que nosotros podamos darnos cuenta que hay una herida de la infancia, hay una herida emocional, hay una herida en tu alma y que esto no se sana con el tiempo. No se sana con el tiempo, se sana en la medida que tú puedes identificarla y que tú puedas trabajarla. Y sobre todo saber que el Señor Jesucristo murió en la cruz para traer sanidad del alma, de esas áreas ahí en nuestra vida que están ahí. Él puede sanarte, no importa lo ocurrido. Sin embargo,
es importante que nosotros podamos creer esta verdad, que nosotros podamos abrazar esta verdad, porque lamentablemente ocurre muchas veces que nosotros eh, leemos la verdad del Señor y, y hasta la recibimos con gozo, pero no la ponemos en práctica, no nos volvemos hacedores de su palabra, sino que solamente somos oidores de ella. Y para que esta verdad de Dios pueda ser eficaz en nosotros, debemos ser hacedores de esta verdad. Entonces, también una parte importante que debo mencionar, y es que estas heridas, esta interpretación, esta distorsión cognitiva que ocurre en la niñez por los eventos ocurridos o hechos ocurridos en tu vida, el enemigo la usa precisamente para dañarte, la usa precisamente para hacer esta programación. Pero ya vamos a darnos cuenta que en medio de todo esto, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y cuando tú vienes a Él puede transformar todas esas heridas, puede sanar todas esas heridas y puede utilizar esto para bendición de tu vida y para bendición de otros. Y como le decía, la primera herida que voy a mencionar es el abandono y voy a decirte cuándo puede ocurrir una herida en tu alma, en la infancia ocurrió y es los hechos que ocurren es, por ejemplo, que uno o los dos padres estén ausentes, ya sea emocionalmente o físicamente. Cuando a veces los padres pueden estar presentes, pero emocionalmente no. Y si tú no logras conectar con tu hijo, porque lo importante de conocer las 5 heridas del alma es que primero puedes identificar tú si tienes herida en tu alma o en tu infancia, como quieras llamarle. Y luego tratar de evitar que esas heridas se produzcan en tus hijos por el manejo inadecuado, porque como le decía, los hechos pueden ser reales o no, pero fue como lo vivió el niño o la niña. Y esa interpretación da esta programación. Entonces, cuando los padres no están presentes, el niño se siente abandonado, sea porque se fue fuera del país, sea porque trabaja fuera de la ciudad, de donde viven. Esto el niño lo interpreta como abandono y experimenta esa soledad y ese abandono. También puede ser cuando los niños muy pequeños son dejados a cargo de otra persona por mucho tiempo, una niñera, un familiar que no es papá ni mamá, que están ahí. También esto provoca en el niño una herida de abandono, se sienten solo. También puede ocurrir el abandono, la herida del abandono en la infancia cuando los padres mueren o uno de ellos muere. Eso provoca una herida de abandono. El niño interpreta esta situación ocurrida como un abandono y puede ser que tú como padre quizás lo haya hecho para el bienestar de tus hijos, que te fuiste fuera del país o pasa mucho tiempo trabajando, pero esto tu niño puede interpretarlo como un abandono y eso se recibe una herida y luego esta programación se manifiesta en nosotros como adultos como miedo a la soledad. Si tú eres una persona que tiene miedo a la soledad, es muy probable que tú hayas recibido una herida en la infancia de abandono y por eso te teme a la soledad. Para ti, la soledad es como un enemigo. Tú no quieres verte solo porque eso te conecta con eso que tú experimentaste en tu niñez de sentirte abandonada, abandonado. También suelen también tener comportamiento de dependencia emocional, apego afectivo, pueden desarrollar adicción afectiva, donde son capaces de soportar o tolerar cualquier comportamiento inadecuado de su pareja porque no quieren estar solo y prefieren permanecer en esa relación. Si esto te está pasando, es muy probable que tú hayas experimentado en la niñez una herida de abandono. También puede desarrollar un comportamiento de celos excesivos. Cuando una persona
maneja celo excesivo porque no quiere perder a esta persona que le provoca seguridad, que es la compañía, no quiere volver a experimentar ese abandono y esa soledad que experimentó durante la niñez. También puede ser una persona muy posesiva con sus familiares, con sus amigos, con su pareja. Todo esto son indicios de que hubo una herida de abandono en la infancia. Y por lo general, mire qué contradicción sucede que cuando nosotros tenemos situaciones no resueltas, sin darnos cuenta, traemos esto que no nos agrada, que no nos gusta, que no es agradable para nosotros. Y resulta que este tipo de personas que han experimentado herida de abandono suelen buscar parejas que son emocionalmente ausentes. Suelen buscar personas que son emocionalmente ausentes. ¿Por qué sucede esto? Porque realmente esa herida no está sana, esa herida no está resuelta ahí y sin darnos cuenta atraemos a nosotros, conectamos con aquellas cosas que no están sanas y no están resueltas. Por eso es importante que puedas identificar ese dolor, esa herida, porque tú puedes estar teniendo comportamiento, te puede estar relacionando a través de este dolor, a través de esta herida. Y esto te impide tener relaciones interpersonales buenas, te impide tener una buena relación con tu pareja. Inclusive te puedes hacer que tus niños también reciban esta herida sin tú darte cuenta. Y una parte importante que tú puedas entender que la necesidad mayor de tuya, que me estás escuchando, que pudiste identificar, que pudiste ver esta característica y que quizás estas fueron las causas. A veces la persona, yo trato estos temas en terapias y por ejemplo hay veces que la persona dice, no, yo no tuve padres ausentes, no, ellos estuvieron presentes. Y cuando le digo estos puntos que he mencionado, no se identifican. Sin embargo, cuando yo le doy los resultados, las características que luego tienen este tipo de personas, dicen, pero realmente yo tengo esta característica. A veces hay cosas que ya la han olvidado, que por ser adultos la interpretan de otra forma, pero durante su niñez no la interpretaron de esta forma. Y por eso tienen esa herida. Y terminan diciendo, wow, si realmente sucedió tal o cual cosa y empiezan a recordar y darse cuenta que hay una herida de abandono. Lo más importante para la persona que hayan recibido esa herida de abandono es saber que tú eres valiosa para el Señor, que tú estás segura y seguro en Él, que no estás sola. Si has decidido entregar tu vida a Él, Él está siempre contigo. Qué bueno que te aprendas a tener una identidad en Él y que puedes tener relaciones saludables con los demás sin necesidad de controlarlos. Por el día de hoy, solo logramos abordar una herida, que es la herida del abandono. También tenemos la herida del rechazo, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Más adelante, probablemente el jueves próximo, vamos a continuar hablando de las heridas del alma y que usted pueda identificar y sobre todo que pueda sanar, que es lo más importante para que pueda tener mejores relaciones. Estuvo con ustedes Kenzie Antonio, psicóloga clínica, terapeuta familiar, coach en la programación neurolingüística y me puede conseguir en las redes, en Instagram como psicóloga Kenzie, en el Facebook como psicóloga Kenzie Antonio y te invito a que te puedas suscribir a mi canal Solución Integral con Kenzie Antonio. Gracias por estar en sintonía con este espacio. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones y gracias por estar ahí. Bye, bye.